a desarrollar el tema memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Los animales tendrán memoria? ¿Cuál es la diferencia entre la memoria humana y de la computadora? ¿Cómo se guarda la información? También veremos cuáles son las fases que permiten procesar la información a través de la memoria, conocido como procesos secuenciales. ¿Qué tipos de memoria tenemos? ¿Qué tipos de almacenes? ¿Cómo se transmite, se conserva esa información en diferentes almacenes? Eso se va a explicar gracias al enfoque modélico. Y por último, ¿qué tipo de información se conserva en la memoria a largo plazo? ¿Será solo conocimientos? ¿Vivencias? Memoria. Puedes recordar el nombre de tus familiares, además recordar cómo se llama cada objeto, recordar cómo manipularlo. Sin la memoria solo vivirías el presente. Tendrías que volver a conocer cada cosa constantemente. Jóvenes señoritas, si no tuviéramos memoria, no podríamos recordar nuestro pasado, nuestras vivencias, lo que hemos aprendido. Claro, por un lado, de repente nos facilitaría de que no podríamos recordar nuestras experiencias dolorosas, ¿no? De repente traumáticas, ¿no? Pero las experiencias, conocimientos que nos permitan de repente entender el presente y el futuro, y a su vez también nos permitan aprender, tener identidad, no solo identidad individual, sino identidad cultural, social, no podríamos tenerlo. Gracias a la memoria nos permite tener identidad y nos permite aprender. Por eso hay una estrecha relación entre memoria y aprendizaje. Entonces, la memoria, ¿qué es? La memoria es el proceso por el cual codificamos, almacenamos y recuperamos la información. Información que puede ser afectiva. Recordar de repente, no sé, recordar una experiencia agradable. O también de repente recordar una experiencia desagradable para poder aprender, ¿no? O recordar de repente los planes, proyectos que nosotros nos habíamos planteado hace 2, 3 y tantos años. Pero no, para poder evaluar en qué medida estamos logrando, ¿no? O también poder recordar información de conocimiento. Para poder entender de repente mucho mejor lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a hacer. Pero también la memoria es conservar y recordar aprendizajes de diferente índole. Aprendizaje personal, aprendizaje académico, aprendizaje social, aprendizaje ético, lo cual lo utilizamos día a día para poder convivir mejor con los demás. Entonces, un elemento importante de la memoria que codifica y recupera información. Jóvenes señoritas, los primeros psicólogos cognitivos o cognitivistas trataron de hacer una analogía, una comparación entre la forma como procesa la información una computadora y el ser humano. Y ellos llegaron a la conclusión que los dos procesan la información pasando por 3 fases. ¿Cuáles son? La codificación. Es cuando el sujeto, la computadora, capta la información o registra la información, procesa esa información
y luego lo transforma en otra información que pueda conservarse, guardarse. ¿Se entiende? Es decir, una información compleja, transformarla en una información simple, entendible, que yo puedo almacenarla. Por ejemplo, jóvenes, ustedes recordarán, oiga, en el curso de química, cuando trataban de desarrollar o realizar lo que es la configuración electrónica, distribución electrónica, buscaban formas de cómo hacer la configuración electrónica. Y dentro de ello mnemoteclas. Por ahí ustedes recordarán la famosa sopa de fideos, lo cual les permitía entenderla más fácilmente y poder así, oiga, distribuir de manera más adecuada, más rápida, los electrones en diferentes átomos. Por lo tanto, ¿ustedes qué hacían? Una información, podríamos decir, un poco compleja, no entendible, no digerible, teóricamente, de cómo distribuir los electrones, lo transformaba en una mnemotecla. Ustedes lo entendían, lo comprendían, que a su vez podían conservarla y en otro momento, cuando requerían, fácilmente lo recuperaban. Entonces, ¿qué es la codificación? Es registrar, transformar una información compleja o cualquier información en otra información que sea más digerible, más simple y lo pueda conservar. O como quieras, codificación es transformar información en códigos que sean almacenables. Una vez transformado en códigos, ahora sí puedo conservarla, almacenarla en diferentes bancos o memorias. Memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Pero para ello tengo que organizar la información. Tengo que darle significado a esa información. De tal manera pueda conservarse de manera más adecuada. Y no estar desordenada esa información. Por eso que tan importante es jerarquizar, sintetizar, organizar la información, por ejemplo, a través, no sé, de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos. Qué tan importante es que después que hoy yo haya aprendido, que esa información se organice para así poder mantenerlo más tiempo. Pero una vez mantenida esa información, luego voy a querer utilizarla. Y ahí viene el último proceso secuencial conocido como recuperación. Es decir, voy a querer traer esa información conservada, guardada en diferentes almacenes o memorias, conciencia, al momento presente, para poder ser utilizada. Jóvenes, aquí vemos, por ejemplo, un sujeto capta a un animal, utilizando sus organizadores, sus órganos sensoriales. Y luego lo interpreta. Al interpretar, ¿no?, como gato, lo codifica. O sea, la información captada sensorialmente lo ha transformado en códigos lingüísticos, por ende lo ha codificado. Y esa información ya codificada, luego lo guarda en su memoria, en su cerebro, para que en otro momento, pues de una hora, de un día, no sé, de repente ese sujeto es un niño, luego va a querer utilizarla para poder entender. Y por ende, hay un momento que cuando ve al gato nuevamente va a decir,
yo vi ese gato. Está recordando, está reactualizando, está rememorando o está evocando. Entonces, como nos damos cuenta, jóvenes, en síntesis, la memoria no tiene tres procesos. Codificamos, almacenamos y recuperamos información, aprendizajes, etc. Lo cual también afirmamos que lo hace la computadora. Claro, la gran diferencia es que nosotros tenemos conciencia. La computadora no tiene conciencia. Los animales también, oiga, recuperan información, pero ellos no tienen conciencia. Nosotros sí. Nosotros nos damos cuenta que estamos codificando, que estamos guardando, cómo estamos guardando, cómo podríamos mejorar lo que estamos guardando como información o aprendizaje. Nos damos cuenta cuando recordamos o cuando no podemos recordar y cómo podríamos optimizar para poder recordar. Ahí viene la gran diferencia entre la memoria humana con la memoria de la computadora o de un animal, que nosotros tenemos conciencia y ellos no. Jóvenes, señoritas, ahora vemos lo que es el enfoque modélico de la memoria, el enfoque modal de los señores Atkinson y Shiffrin, que plantearon en 1968 un modelo que sirvió de base para muchos teóricos o investigadores de la memoria. Ellos decían de que el ser humano tiene diferentes almacenes o bancos de memoria. Una de ellas es la memoria sensorial, donde aquí nosotros conservamos sonidos, colores, olores, pero por muy poco tiempo. Por muy poco tiempo. A veces menor a un segundo, 3 segundos, 4 segundos como mucho. Por eso fácilmente se pierde esta información. Pero si esta información que estoy escuchando, mirando, tocando, a mí me interesa, entonces atiendo. Aparece un mecanismo, ¿no?, de control conocido como atención. Repito, este mecanismo me permite seleccionar porque me interesa la información que estoy escuchando, mirando, oliendo, para poder transferirlo al siguiente almacén, conocido como memoria de corto plazo, también denominado como memoria primaria, memoria inmediata, memoria reciente. También algunos suelen conocerlo como memoria de trabajo, aunque no es lo mismo. Luego vamos a verlo, cuál es su diferencia. Esta información que se conserva en este almacén es interpretada, tiene significado. Pero es una información que también dura muy poco tiempo. Algunos suelen decir menor a un minuto. Menor a un minuto. Es por ello que si queremos que se mantenga un poco más tiempo, tenemos que repasar. O sea, lo que yo estoy escuchando, mirando, tocando ahora, yo quiero que esa información mantenga un poquito más, de repente de 20 o 30 segundos, tengo que repasarla, repetirla. Eso se llama repaso repetitivo o repaso de mantenimiento. Pero si yo quiero que esta información que estoy escuchando ahora, que estoy mirando ahora, se mantenga más tiempo, ¿qué tengo que hacer? Allá, lo que tengo que hacer es codificar. ¿Qué es codificar? Como ya se mencionó anteriormente, de la información que estoy captando ahora, tratar de transformarlo en una información más simple, más digerible. Yo pueda trasladarlo al siguiente almacén. Entonces, en el siguiente almacén
tipo de información se conservará? Información de conocimiento, de vivencias. Información que se conservará mayor un minuto, un día, una semana, un mes, un año. Y para que esa información se pueda mantener más tiempo, necesito un repaso elaborativo. ¿Qué es eso? Que la información, ¿no?, que estoy aprendiendo ahora lo relacione con la información que he aprendido de manera significativa, de tal manera que la información se mantenga más tiempo. Repaso elaborativo. Ahora la pregunta es, ¿y por qué se olvida la información de conocimientos y vivencias? Porque no lo repasamos. Por el tiempo, por interferencias y otros factores. Pero va a haber un momento que esa información guardada en la memoria a largo plazo de conocimientos, vivencias, yo quiero utilizarla. Entonces ahí aparece otro mecanismo de control conocido como recuperación o evocación. Traerlo a la memoria a corto plazo para poder utilizarlo. Y justamente ahí viene a tallar la memoria de trabajo. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, en síntesis, el enfoque modélico, según Atkinson y Shifrin, plantean que tenemos 3 almacenes o bancos de memoria: sensorial, corto plazo y largo plazo. Y para trasladarlos se necesitan mecanismos de control, conocido como atención, recuperación, codificación, etc. Jóvenes, iniciamos con memoria sensorial. ¿Cuánto recuerda de esta escena? Después de ver escenas unos 10 segundos, les voy a presentar, ¿no?, un grupo de imágenes, es decir, escenas, por 10 segundos. Y usted va a tratar de, luego, de poder recordarla. ¿Qué es lo que ha visto? Repito. Por 10 segundos le voy a presentar, ¿ya?, ciertas imágenes, ¿no?, que representan ciertas escenas. A ver. Ya. ¿Qué viste? Ahora vamos a ver si usted recuerda. ¿Qué herramienta sostiene el niño de la parte inferior? ¿Recuerdas? Para poder evaluar cómo está tu memoria sensorial. ¿Qué hace el hombre que está al centro de la parte superior? En la esquina inferior derecha, la manija del paraguas apunta a la izquierda o a la derecha. Si usted ha respondido de manera adecuada, correcta, indica pues que tiene una memoria sensorial adecuada, ¿no?, óptima. Jóvenes, están escuchando el sonido del gallo. No es que es 4 de la mañana, sino para poder ver cómo está su memoria sensorial. ¿Qué es la memoria sensorial? Es el almacenamiento momentáneo inicial de la información. Es muy breve, desde fracciones de segundo hasta 3 segundos. La memoria sensorial, como ya hemos ido adelantándonos, ¿ya?, es un almacén, un banco, donde conserva información, ¿no?, fiel, así conforme está ingresando por los órganos sensoriales. ¿Vamos? Y aquí la información, como se menciona ahí, dura muy poquísimo tiempo, menor a 1 segundo, o en última instancia menor a 4 segundos. Y esa información no es utilizada, no es atendida, simplemente desaparece. Es por ello, jóvenes, cuando nosotros caminamos, por ejemplo, por un lugar donde hay bastante congestión de personas, o donde hay bastantes estímulos,
frente a una calle, avenida, una tienda, un centro comercial. De repente nosotros estamos atendiendo a una persona X, a un producto X. Sin embargo, ya hemos captado cantidad de olores, de colores, de sonidos, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta. Esa información la hemos captado, la hemos guardado. Pero como no nos ha importado, de manera inmediata se ha eliminado. Ha demorado menos de un segundo y se fue. Almacena la información en bruto, sin asignarle significados, como ya les mencioné. La información sensorial de sonidos, colores, olores que guarda en este almacén, el sujeto no le da significado. Justamente porque no le interesa, porque no es consciente. Ejemplo, un destello de luz, el sonido de una rama al partirse, el ardor al pincharse un dedo, el canto de un ave, etc. Repito, jóvenes señoritas, ¿no? Y las diferentes actividades que nosotros hacemos, ¿no? Estamos captando diferentes sonidos, colores, olores, etc. Que mucho de ello no nos interesa, no nos importa. Y es más, ni siquiera estamos conscientes de ello. Pero igualito, estamos conservándola. Pero de manera inmediata se va eliminándose. Memoria sensorial icónica. O sea, icónica de imágenes. Mira, jóvenes. Mira. George Sperling, 1960, él demostró de que el ser humano posee memoria icónica, memoria de imágenes. Sí. Memoria visual. Ahí está. ¿En qué consistió su experimento? Mostró a los participantes las 12 letras que usted está viendo ahí, ¿no? Durante una vigésima de segundo, o sea, menos de un segundo. Descubrió que la mayor parte de los participantes recordaban entre 4 a 5 letras. Todas las letras podían ser recordadas, pero ninguno pudo recordarlas todas. ¿Cuál es la conclusión que llega Sperling? Existe memoria icónica, memoria sensorial icónica, memoria sensorial de imágenes. ¿Sí? Ahora vemos lo que es memoria corta. Es la memoria que mantiene la información alrededor de 15 a 25 segundos. Bueno, otros dicen 20, 25, 30, sí, se debaten. Pero en promedio de 15 a 25 segundos. Entre esta Peterson, por ejemplo. Psicólogo que investiga sobre el tiempo que se mantiene la información en este almacén. Es muy poco tiempo. Es por ello que cuando usted esté escuchando la clase, un elemento importante es la atención. Lo otro, para que esa información se mantenga más tiempo de 25 y tantos segundos, necesita repasarla, repetirla. De lo contrario, ya fue. Pasan un minuto, 5 minutos, de repente para ya resolver las preguntas, ya te olvidaste. Por eso que tan importante es que cuando yo capto la información que estoy escuchando, por ejemplo, el profesor, no, tengo que repasarla mentalmente o de repente físicamente, transcribiendo la información. De lo contrario, esa información ya fue. Aquí la información sí tiene significado. Sí, es lo que está pasando ahora. Tú estás escuchando lo que estoy hablando y le estás dando significado. Estás entendiendo. Esa información la estás guardando en este almacén, conocido también como memoria primaria.
te olvides. Memoria reciente, inmediata. Algunos le conocen como operativa, pero no es totalmente igual. A ver, mira, jóvenes, en este almacén, en esta memoria, dice que yo guardo información con significado. Por lo tanto, si yo no entiendo lo que leo, si yo no entiendo lo que dice el profe, no voy a poder guardarlo en este almacén. Pero para ello tengo que atender. ¿Sí o no? Entonces, qué tan importante es eso, ¿no? De poder entender lo que estoy leyendo, de lo que estoy escuchando, de lo que estoy mirando. Porque bien claro dice información con significado. Según George Miller, este psicólogo demostró, ¿no?, de que en este banco podemos guardar, oiga, en promedio 7 elementos. 7 elementos promedio. Conocido como número mágico. Porque él decía, ¿no?, que cada vez que hacía sus investigaciones, siempre se presentaba el 777. Por eso lo denominó mágico. Me parece que de ahí ha salido 7 maravillas del mundo. Todo relacionado con el número 7. De manera específica, él hablaba de 7 más menos 2 unidades de información. O sea, como mínimo, en la memoria a corto plazo, ¿no?, uno puede guardar 5 unidades de información. Unidades de información, conocido como chunks, pueden ser, de repente, no sé, palabras, conceptos, una proposición, números, qué sé yo. Pero, como mínimo, 5 unidades de información. 5 palabras, 5 números, 5 enunciados, 5 rostros. O como máximo, 9 palabras, 9 enunciados, 9 imágenes de rostros. Es lo que él decía. Si es menos de 5, entonces hay problemas de memoria a corto plazo. Si es mayor de 9, también hay problemas de memoria a corto plazo. En ese intervalo uno tiene que conservar y por ende recordar. Jóvenes, este tipo de memoria suelen utilizarlo, oiga, en las empresas de telefonía. Los dueños dicen, ¿no?, yo quiero un joven, una señorita, que tenga habilidad de poder recepcionar, procesar, y con esa información procesada, interpretada, de manera inmediata, poder, oiga, persuadir al comprador de tal manera que podamos vender el producto. Ya no sé si en algún momento ustedes han trabajado como recepcionistas, call center. Cuando de repente una persona quiere comprar un producto o de repente quiere información. Entonces, usted capta la información actual del momento. Usted en ese momento tiene que procesarla. Y luego, con esa información, tiene que de manera inmediata tratar de convencerlo al comprador. Entonces, usted tiene que tener capacidad de conservar información en ese momento para poder utilizarla en ese momento. Pero según George Miller, ¿no?, como mínimo 5 y como máximo 9. Por ejemplo, mire, jóvenes, imagínate que un padre de familia, ¿no?, le está buscando a su hijo o a su hija y se va de repente al colegio o a la academia. Vamos a poner que ya son clases presenciales. Entonces, de repente una persona o auxiliar, ¿no?, le orienta y le dicen, señor, si usted desea, puede buscarle en el aula tal. Señor, va buscando.
observa por la ventana y ve, oiga, de repente 30, 40 y tantos alumnos. Y dice, no hay. Según George Miller, si una persona le pregunta al Señor, después que haya visto los diferentes rostros, y le dice, Señor, ¿podría mencionar, recordar los rostros que vio? Y de manera general, ¿qué características tuvo? Pues posiblemente, según George Miller, podrá recordar de los 40 y tantos rostros, como mínimo, 4 rostros. Como máximo, 9 rostros. Pero ¿qué pasa si recuerda más? Posiblemente esos rostros está recordando del pasado y lo está confundiendo. Y lo está confundiendo con los rostros que ha visto ahora. Segmentos de información. Trate de memorizar estas listas de letras. A ver, ¿cómo usted trataría de conservar esta información? Si lo divide en segmentos, se hace más fácil la memorización. Es decir, formar grupos, chunks. Si ahí dice de que como máximo puedo conservar 9, hay más de 9 letras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agruparlo. De esa manera, habrán pues menores unidades de información. De repente, solo 4 unidades de información. Y de esa manera podré conservar. Pues ahí está. Yo quiero conservar mayor cantidad de información, tengo que agruparla. De repente le agrupo números, agrupo letras, agrupo palabras, agrupo conceptos. O sea, ¿no? Lo cual me va a facilitar de poder conservar información mayor cantidad. Memoria de trabajo. Jóvenes, cuidado. Esta es parte de la memoria a corto plazo. Un tipo de memoria a corto plazo. ¿Ya? Este es una memoria muy importante para poder aprender y resolver problemas. Por eso dice ahí, toma lo ya aprendido para usarlo en situaciones problemáticas. Ya. No confundir con la memoria a corto plazo. ¿Qué significa esto? A ver, mira, imagínate que usted es cobrador de pasajes. ¿Está bien? Está en el Metropolitano cobrando. Imagínate. Oiga, de repente están, no sé, 30, 40, 50, 60 y tantas personas. ¿Ya? Oiga, y en eso que está cobrando hay una persona que le da 100 soles. Y usted dice, señor, no tengo sencillo. Pues yo tampoco no tengo sencillo. Pero señor, ¿de dónde le voy a dar? No sé, pues se busca. Y es más, ¿no? Somos 5 personas. Uno va al lugar A, el otro a B, el otro a C, el otro a D y el otro a E. Eh, el cobrador, ¿no? Que es especialista en poder conservar información que está captando ahora, va a tratar de manera inmediata, con esa información captada, operarla, ¿no? Sacar su cuenta para poder de inmediato también darle su vuelta. O sea, ¿qué ha permitido poder recordar, conservar información que estoy captando ahora y de repente información anterior, del pasado, para poder operarla y así poder dar solución de dar el vuelto? Es la memoria de trabajo. Es la memoria que nos permite procesar, operar la información que estoy recordando de ahora o de repente del pasado para dar solución a algo. Por ejemplo, uno está frente a un delincuente.
usted está captando información del delincuente. De repente tiene un arma blanca. ¿Ya? Y usted en ese momento, con esa información que tiene, con la información pasada, lo recuerda, trae a la mente consciente, la conciencia, y empieza en segundos, empieza a operar esa información. A ver qué hago. ¿De qué manera enfrento? ¿Ya? ¿Cómo salgo de esto? Oiga, pero tengo ciertas condiciones. ¿Cómo podría utilizarla? Y de manera inmediata la persona, oiga, le da solución. Enfrentando de manera óptima el peligro que le genera una persona relacionada con la delincuencia. Eso indica que ha utilizado su memoria de trabajo. Busca y elige y usa la información de los almacenes de largo plazo para la ejecución de alguna tarea gracias a la recuperación. Entonces, no te olvides. Ahora el trabajo no solo utiliza la información que está captando ahora, también utiliza la información de la memoria a largo plazo. Las dos informaciones de ahora y de ayer lo conserva por segundos, muy poco tiempo, para poder trabajarlo, utilizarlo y así dar solución a una situación problemática. Eso es. Con el tiempo puede decaer, ¿sí? Sí. Ya no es lo mismo, ¿no? Esa capacidad, habilidad de poder operar información captada ahora, por ejemplo, en una persona muy mayor, lo hace más lento. Propio a veces de funciones orgánicas. Pero no siempre suele pasar, pero sí en cierta medida disminuye. Por lo tanto, jóvenes, memoria y trabajo. El objetivo es, como ahí dice, opera durante unos segundos. O sea, recupera información de ahora o de ayer y lo empieza a trabajar, a analizar, a evaluar, a inferir, para poder solucionar problemas. Almacena temporalmente para poder manejar, utilizar, procesar información. Y por ende, la memoria de trabajo te permite orientarte a esa información que estás conservando, que lo estás utilizando. Eso indica que tienes que ser muy consciente, utilizar tu pensamiento para poder trabajar esa información. Por eso se suele decir que la memoria de trabajo se encuentra en el área prefrontal. Mientras que la memoria de corto plazo se encuentra en el hipocampo. Cuidado. La memoria a corto plazo se encuentra en el hipocampo, que es parte de la subcorteza. En cambio, la memoria de trabajo, ¿no?, se encuentra en el prefrontal, que es parte de la corteza. Cuidado con ello. Memoria de largo plazo. ¿En qué año terminaste la secundaria? No sé, medio año, un año. ¿Cuál es el nombre de este personaje? Este fijo dijo, ya, el teórico de la relatividad, el que estaba relacionado con el descubrimiento de la bomba atómica. ¿Cómo recuerdan nuestras manos lo que deben hacer para tocar un instrumento? Para caminar, para hablar, para dar un beso, para manejar un carro. Entonces, la memoria a largo plazo almacena diversos tipos de información por un periodo de largo e indefinido. Hay recuerdos que pueden durar toda la vida. ¿Sí? No te olvidas de caminar, no te olvidas de hablar o de articular palabras. No te olvidas tu nombre. Claro, eso suele pasar también, ¿no? Pero generalmente, en la mayoría de las personas no pasa eso.
Por eso también le conoce como memoria permanente. Que información que se va a mantener buen tiempo, toda la vida. Claro. Tipos de memoria a largo plazo. Hay muchos teóricos que han investigado esto. Uno de ellos, tipos de memoria a largo plazo, es el señor Tulving. Del Tulving. Vemos la memoria explícita o declarada. ¿Por qué dicen explícita? Porque esa información, ¿no?, que tú puedes expresarla con palabras. Declarativa, porque puedes declarar con palabras. Porque es una información que tú recuerdas de manera consciente, de manera intencional. Por lo tanto, esta información no lo tienen los animales, porque los animales no tienen conciencia. No tienen una computadora. Ahí está, ¿no?, la primera tipo de memoria a largo plazo. Memoria de sucesos y experiencias vividas que ocurren en un determinado tiempo, lugar o contexto. Es decir, una memoria que te permite recordar cuándo y dónde has vivido una experiencia, una vivencia. Por eso le conocen como memoria, ¿no?, autobiográfica. Que vas a recordar lo que tú has vivido. Y yo me recuerdo, oiga, lo que hice, ¿no?, en la fiesta de promoción hace un determinado tiempo. Y yo me recuerdo cuando, oiga, ingresé al colegio. Me recuerdo hace cierto tiempo cuando estuve con mis amigos en el colegio. Entonces, son vivencias que indican cuándo y dónde lo has vivido. Entonces, esta memoria necesariamente requiere de tiempo y espacio. Por eso es una memoria contextualizada. Memoria autobiográfica. La memoria semántica viene de semas, significados, conceptos, conocimientos. Es decir, una memoria que conserva conocimientos, conceptos. ¿Qué es la física? ¿Qué es la semántica? ¿Qué es el politólogo? ¿Qué son figuras geométricas? ¿Qué es profilaxis? ¿Qué es teoría de las cuerdas? ¿Qué es geofísica? Etc. Tipo de memoria a largo plazo, en este caso la implícita o no declarativa, es que son memorias que tú de manera automática recuerdas. Sí, o sea, en muchos casos no eres consciente. No eres consciente. Y por ende te cuesta expresarlo con palabras, por eso es no declarativo. A saber cuáles son. La procedimental o procesal. O sea, hay un momento cuando tú aprendes a manejar una bicicleta, ¿no?, te formas el hábito de manejar y de manera automática tú mueves las piernas. Tú ya no estás pensando, estás concentrado en cómo vas a mover las piernas. Claro. O por ejemplo, cuando danzas, tú eres experto en danzante tijeras, imagínate. Entonces ya no estás pensando cómo vas a mover las tijeras. Automáticamente ya se reproduce este tipo de conductas motoras. O por ejemplo, ¿no?, cuando alguien te dice, oiga, ata la soga, y tú de manera inmediata generas movimientos para poder realizar dicha tarea. Pero si alguien te dijera, oiga, ¿y qué hiciste? ¿Cuáles son las fases para poder atar una soga?
posiblemente te va a ser difícil de poder recordarla. Por eso es no declarativa. Memoria afectiva, memoria emocional. Es cuando usted recuerda emociones, recuerda miedo, recuerda ira, recuerda placer. Mira, jóvenes, eso está vinculado más con lo emocional, con trauma. ¿Sí o no? Por ejemplo, mira, imagínate, joven, usted está caminando por la calle, oiga, y de pronto ve un delincuente. O no sé, una explosión, por ejemplo, lo cual le genera un miedo fuertote. Así que, oiga, estaba a punto de colapsar ahí. Obvio, nadie quisiera. Y pasa de repente una semana y regresa por ese lugar. Y por el solo hecho de estar pasando por ese lugar con el carro, de manera inmediata, tu cuerpo empieza a temblar, empieza a transpirar, lo cual está reaccionando tu cuerpo producto del miedo. Usted está recordando el miedo. Usted ya está condicionado al lugar. Jóvenes, entonces, resumiendo, tenemos 3 tipos de almacenes: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. ¿Qué tiempo se mantiene la información en la memoria sensorial? Menor a 3 o 4 segundos. Si no se utiliza, ya fue, desapareció. Memoria a corto plazo, menor a 20-30 segundos. Menor a 1 minuto si deseas. Si no lo utilizo, ya fue. Pierdo, ni olvido. A largo plazo, mayor a 1 minuto, horas, días, años o toda la vida, significará que es una información de la memoria a largo plazo. ¿Cuál es la capacidad o la cantidad de información que yo guardo en este banco, en el banco de memoria sensorial? Ilimitada. Todo el día estamos guardando información de colores, olores, sonidos, todo el momento, hasta dormido. No necesito estar consciente para poder conservar ese tipo de información, pero es ilimitado. Y cambia la memoria a corto plazo, no. Como ya se ha mencionado, según George Miller, solo puedo guardar como máximo 7 unidades de información, 7 chunks. Número mágico. Muy poco. Y a largo plazo puedo guardar la información que yo deseo. ¿Cuánta información de toda tu vida, de estos, de repente, 17, 18 años que usted tiene? Tus vivencias, conocimientos, experiencias. No puedes contarla. Que tanta información esté guardado en este banco. ¿Qué información guarda? Información sin significado. Información en bruto, como se ha mencionado. ¿Qué información guarda en la memoria a corto plazo? Información con significado, información interpretada. Podríamos decir perceptos. Y en la memoria a largo plazo, información con significado, o sea, conocimientos, o sea, vivencias, etc. Tipo de memoria sensorial: memoria icónica, memoria sensorial de imágenes, memoria ecoica, memoria sensorial de sonidos, memoria áptica, memoria sensorial, oiga, información que viene de la piel, táctil, memoria sensorial táctil. Y los demás, profe, ya pues será memoria sensorial gustativa, memoria sensorial olfativa, estoy guardando olores, etc. Y un tipo de memoria a corto plazo es la memoria de trabajo. Eso indica que no es lo mismo. ¿Sí o no? No es lo mismo. Y por último, la memoria a largo plazo: memoria episódica, memoria semántica, memoria procedimental, memoria emocional.
Memoria episódica, memoria de vivencia, memoria semántica, memoria de conocimientos, memoria procedimental, memoria de hábitos motores y memoria emocional, memoria de emociones. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Ahora pasamos a absolver las preguntas. Muchas gracias, jóvenes. Jóvenes señoritas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar la práctica dirigida número 5. Tema, memoria. Solucionario número 5. Jóvenes, ya en el marco teórico hemos visto la importancia de la memoria. Por ejemplo, que la memoria, su función es codificar, conservar y recuperar conocimientos, planes, proyectos, experiencias, vivencias, etc. Es decir, un elemento importante de la memoria es recordar. Porque ¿de qué valdría que yo conservo información y no puedo recuperar? Mira, jóvenes, aquí vemos, ¿no?, en la imagen, dice lo siguiente: no vayas a ofenderte, el SIVA, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, ¿o qué? Imagínate que una persona tenga Alzheimer y poco a poco se vaya alterando, dañando su memoria. Y por ende, oiga, suele olvidarse dónde dejó la llave. Suele olvidarse cerrar la puerta, cerrar la llave del balón de gas, cerrar la llave del caño. No poder reconocer a la familia, a su pareja, no saber quién es su familia, no identificar sus experiencias, vivencias. ¿Qué ha pasado? Imagínate, si no tienes pasado, ¿cómo comprender tu presente? ¿Cómo proyectarte a tu futuro? ¿Cómo poder aprender? Por eso qué tan importante es memoria y aprendizaje. Vayamos con la primera pregunta. La actividad mnémica, también conocido como actividad mnésica, es decir, memoria. Para que usted pueda comprenderla, recordarla, cuando dices amnesia, hipermnesia, dismnesia, hipomnesia o paramnesia, siempre acaban en nesia, que significa memoria. Y los restos que son prefijos, por ejemplo, a es sin, hiper es mucho, hipo es poco, para es falso. Entonces, ahí te das cuenta de que el término nesia,
Mnémica, mnemo, es memoria. Por ejemplo, cuando dices mnemotecnia, técnicas para poder mejorar la memoria. Dice, abarca 3 procesos secuenciales. Sí. Recuerda, joven, que los primeros psicólogos cognitivos basados en la teoría cibernética decían que tanto la computadora y el ser humano procesan la información en 3 fases, o pasan 3 fases. La fase de codificación, la fase de almacenamiento y por último la fase de recuperación. En función de ello, sobre ellos es correcto señalar que, enunciado A, se inician con la codificación, previo registro sensorial. ¿Qué opinas? ¿Es correcto? Sí. En los procesos secuenciales, procesos secuenciales básicos de la memoria, se inician con la codificación. Porque el sujeto primero, ¿qué hace? Primero capta, hace ingresar o registra la información que está escuchando, que está mirando, que está tocando, qué sé yo. Ya sea la persona o ya sea la computadora. Pero no solo es cuestión de registrarlo, sino es transformar la información captada, registrada, en otra información que pueda conservar, que pueda guardarse. Podríamos decir una información más masticable, más digerible, más simple. De ahí recién almacenarse. Es por eso que la codificación es el que inicia los procesos secuenciales. Eso es correcto. Alternativa B. La fase retención es donde la información tomará la forma de almacenar. Falso. Porque donde la información captada, registrada, toma la forma de que pueda almacenarse en la codificación. Porque yo voy a guardar siempre en cuando que antes yo he entendido esa información. Yo he captado esa información, oiga, de manera significativa. De manera simple. Es decir, yo ya lo he codificado. Lo he transformado en códigos que puedan guardarse. Pues no te olvides que la codificación se da la transformación en códigos que puedan ser almacenables. No es en el almacenamiento. El almacenamiento su objetivo es guardar esa información codificada. En la C, la etapa de recuperación consiste en la súbita aparición del recuerdo proveniente de los receptores sensoriales. Falso. La información que el sujeto hace en la memoria a corto plazo, a largo plazo, muchas de ellas es voluntaria. Falso. En la D, no hay un orden exacto de esas 3 fases. Falso. Por eso le dicen secuenciales. Hay una secuencia, hay un orden. Primero hago ingresar información, luego lo guardo y al final voy a querer utilizarlo. Es lo que estás haciendo ahora. Primero, ¿qué estás haciendo con lo que estoy hablando? La información que estoy emitiendo, usted la está captando, la está registrando, la está interpretando en códigos de usted. De repente usted lo está transformando, lo que estoy hablando, en imágenes, en dibujos, de repente en gestos, quién sabe. Para que luego usted pueda guardar esa información en su memoria a corto y largo plazo. Y en otro momento, de repente para el simulacro semanal o tipo de examen de emisión mensual, usted pueda recordarlo. Entonces, como te das cuenta, tiene un orden
de una secuencia. Lo vertido, podemos verlo sintetizado en la resolución. No te olvides. ¿Quién plantea que hay 3 fases de procesamiento de información realizada por la memoria, tanto en el ser humano y la computadora? Son los primeros teóricos cognitivistas. Los primeros teóricos de procesamiento de la información. Basado en la teoría computacional, en la teoría cibernética. Ahí estarán George Miller, los señores Atkinson y Sheffield, etc. Y ahí está. Repito, hay una relación entre cómo procesamos la información nosotros y las computadoras. Tú cuando quieres hacer ingresar información a la computadora, primero utilizas el teclado. A través de ella estás haciendo ingresar información. La computadora lo está registrando. Pero luego lo transforma en códigos computacionales, en el sistema binario, para después poder conservarlo en el disco duro, en el disco RAM. Y habrá un momento donde la computadora va a recuperar esa información a través del monitor, a través de una impresión. Similarmente, y esas 3 fases se dan en nosotros. Por lo tanto, la clave viene a ser la A. ¿Quién inicia el proceso secuencial básico de la memoria? Codificación. Ya está. 2. Pregunta 2. Nuestra memoria es como una inmensa biblioteca de diversos contenidos. ¿Sí? Se está refiriendo principalmente a la memoria a largo plazo, donde hay un sinnúmero de tipos de información, de traumas, de conflictos, de angustia, de odio, de culpa, resentimientos, de conocimientos, de experiencias, de vivencias agradables, de éxitos, y también de planes, proyectos que en un momento me he planteado. O sea, en ella vamos guardando información muy variada. Sin embargo, no tenemos activada esa información en la conciencia. Sí, pues, ¿qué pasaría si esa información, esa gama de información que tenemos en el cerebro, en la mente, en la memoria a largo plazo, estuviera activa? No podríamos utilizarlo. Sería engorroso, sería confuso, porque tendríamos mucha información, oiga, presente en este momento, que nos costaría de repente discernirlo, seleccionarlo y por ende tomar decisiones. Por eso dice, si así fuera, nuestra mente sería un caos constantemente. Por ello la mayoría de dicha información se encuentra latente. Latente se dice que está ahí tranquilito guardado, escondido. No se utiliza. O sea, no está activada. Está desactivada. Y ese tipo de información desactivada se guarda en la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo es un tipo de almacén, un tipo de banco, un tipo de memoria. Lo dijeron los señores Atkinson y Sheffield. Entonces, nos están hablando, se están refiriendo a la fase de la memoria conocido como almacenamiento. Recordar, jóvenes, que fijación es hacer ingresar información. Es algo parecido a codificación. Recuperación también le conocen como evocación. Entonces no te olvides que los procesos secuenciales tienen fases, tienen etapas. Por ende, a veces cuando nosotros tenemos problemas de memoria, diremos, bueno, el problema se ha dado en la codificación, de repente no has entendido, oiga, el tema.
repente no lo has entendido. De repente con tus propias palabras. O no has conservado de manera adecuada, organizada la información. De repente está desordenada. ¿No? De ahí te traen el problema. ¿No? Como yo les decía, ¿no? Nuestra mente, nuestra memoria, guarda diferentes tipos de información de diferente índole como especie de estampa en la mente, ordenada. La información de tu familia, tus amigos, cumpleaños, de la fiesta, de la academia, la vivencia en la escuela. Y también lo que es la recuperación. Por lo tanto, jóvenes, nos están hablando de la información latente que se guarda en lo que es el almacenamiento, en el proceso secuencial denominado almacenamiento o conservación. La clave, la cita. Vamos con la pregunta 3. Sobre el proceso de codificación, determine los enunciados verdaderos. Repito, jóvenes señoritas, codificación. Simplemente transformar en códigos. En códigos. Por ejemplo, mira, para que sea más claro, un adolescente, como usted, tiene afectos, tiene pensamientos, tiene ideales, asimilado información, conocimiento. Pero eso usted lo manifiesta, por ejemplo, en algunas ocasiones, a través de los grafitis. Entonces, la información que usted ha captado de su entorno social, cultural, familiar, o del conocimiento académico, usted lo ha transformado en imágenes. Por lo tanto, usted lo ha codificado en algo que para usted es entendible, es comprensible y por ende fácil de guardar, conservar en su mente. Por ejemplo, mira, jóvenes, oiga, personas inescrupulosas, personas vinculadas a la delincuencia, utilizan códigos, ¿no? Para que la policía no se percata cuál es su plan subjetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si por ahí de repente pidan delinquir, ¿no? Se ha visto casos donde estaban pintados las puertas o las paredes, ¿no? Con ciertas figuras, ¿no? Ciertas formas de figuras, y nadie podrá percatarse de ello, ¿no? Es decir, que podría decir de repente un niño lo ha dibujado, ¿no? Cuando la realidad es un sujeto que está alertando al grupo de que esa casa es vulnerable. Con ese símbolo dibujado en la pared, está indicando que esa casa es vulnerable. Cuidado, ¿no? De repente nadie lo entiende, ¿no? Sin embargo, él sí lo entiende, o ellos sí lo entienden. Entonces, ellos, la información, ¿no? Que la casa es vulnerable, que se puede delinquir, así vamos, se lo han transformado en códigos que ellos, solo ellos lo entienden. Porque esa información fácilmente ellos lo pueden guardar y pueden recuperar, para así poder distraer, oiga, a la policía, al serenazgo. Claro, eso no es correcto, ¿no? En función de ello, jóvenes, enunciado 1. Involucra el registro fiel de la información sensorial. Falso. Hemos dicho que codificar es transformar. Y aquí dice fiel. O sea, no transforma. No transforma. Nosotros cuando captamos información a través del ojo, de la piel, de la lengua, etc., esa información
nosotros captamos bien. Es decir, todavía no le damos significado. Todavía no lo codificamos, no lo transformamos en códigos. A lo que ya no pasa cuando la información llega a la memoria a corto plazo o llega a la memoria a largo plazo. Ahí sí ya la información se transforma, en algunos casos, en códigos lingüísticos. Es un proceso previo a la retención. Correcto. Ya hemos mencionado. Primero codifico y luego guardo lo codificado. Puede involucrar acciones relativamente simples hasta otras ampliamente sofisticadas. Correcto. Sí. Porque yo puedo codificar a través no solo de conocimientos, a través de imágenes, a través de sonidos, etc. Y justamente eso vemos en la resolución. En el enunciado 3, donde dice verdadero, ahí vemos de que puede codificarse a través de imágenes, de sonidos, de experiencias, de ideas, de sucesos, etc. Por lo tanto, es correcto. Por ende, la clave es Barquito. Pregunta 4, jóvenes señoritas. El repaso de mantenimientos, a diferencia del ensayo elaborativo, ¿en qué? Pero primero definamos qué es repaso de mantenimiento, ¿no? Repaso, repetición de la información, ya sea a corto o a largo plazo, que permite que se mantenga más tiempo. Es el mantenimiento. Por ejemplo, recordar de que la memoria a corto plazo, según Peterson, la información se puede mantener hasta 30 segundos. Si no es utilizada, simplemente se pierde, se olvida. Entonces ahí está el repaso de mantenimiento para que la información siga manteniéndose. Es repetir. Por eso decíamos en el marco teórico que cuando usted escucha la clase, ya sea presencial o virtual, usted tiene que mentalmente estar repitiendo, o de repente transcribiendo, para que la información se mantenga más tiempo. Pero también yo puedo utilizar el repaso de mantenimiento para que la información de la memoria a largo plazo se mantenga más tiempo. De repente yo he aprendido ya lo que es bases biológicas del cerebro. Yo quiero que esa información se mantenga más tiempo. De manera mecánica, utilizando mnemotecnios, no sé, hago que esa información siga manteniéndose más tiempo. En cambio, el ensayo elaborativo, jóvenes, es un mecanismo que permite, claro, también el repaso de mantenimiento es un mecanismo, ambos son mecanismos de control o procesos de control desarrollados por Atkinson y Shipp. El ensayo elaborativo es cuando uno ensaya, practica, repasa, pero elaborando organizadores de información. Pero a su vez, que la información que yo estoy aprendiendo lo relacione con la información que ya he aprendido. Algo así como el aprendizaje significativo de David Ausberg. No te olvides, ensayo elaborativo también es un proceso de control. La diferencia está de que su objetivo es vincular la información que estoy aprendiendo con la información que ya he aprendido. Y de esa manera permite pasar la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo.
Ese es el objetivo. Entonces, en función a ello, alternativa A dice, el repaso es un proceso de control para mantener la información en la memoria de corto plazo. Sí. Para que dure más tiempo de lo mencionado por diferentes autores. Repito, por Peterson, por ejemplo. Y sostenerla a largo plazo con menor esfuerzo mental. Eso es correcto. El ensayo elaborativo transfiere información hacia el almacén de corto plazo. No. ¿Quién lo va a hacer? La transferencia de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo es la atención. Y la atención selectiva, no es cualquier atención. Porque hay diferentes atenciones. Atención sostenida, atención dividida, atención espontánea. Lo que es la más adecuada es la atención selectiva. Es otro mecanismo o proceso de control. Y por ende no es el repaso de mantenimiento. La C dice, la atención extrae la información proveniente de la memoria de largo plazo. Ya dijimos, la atención es un mecanismo o proceso de control que está relacionado entre la memoria sensorial y corto plazo. La que extrae la información proveniente de la memoria a largo plazo es el mecanismo conocido como recuperación o evocación. Y lo de el repaso de mantenimiento es capaz de almacenar cantidades más grandes de información y por mayor tiempo que el ensayo elaborativo. Falso. Porque el repaso de mantenimiento es mecánico. Muchos de ellos es sin sentido. Simplemente repetir por repetir. Como las mnemotecnias. En cambio, el ensayo elaborativo no. Es un ensayar, un practicar de manera significativa, que esté vinculado con la realidad. En función de ello, para poder corroborar lo dicho, ahí está la lámina. Los señores Atkinson y Shiffrin plantean los diferentes procesos de control que permiten transferir la información de un almacén a otro almacén de manera voluntaria. Así lo mencionan. Y tenemos diferentes procesos de control. Como ahí está. Atención, el repaso de mantenimiento, el ensayo elaborativo, la recuperación, la codificación, la organización, etc. Son varios. No es solo ellos. Cuidado. Profe, que la codificación también es un proceso de control, sí, también lo clasifican así. Y la codificación suele utilizarse para transferir información de la memoria a corto plazo a largo plazo. Es decir, transformar información que estoy captando ahora, oiga, una información más simple, más masticable, entre comillas, para poder trasladarlo a la memoria a largo plazo. Y también la organización, para poder ordenar mejor de manera jerárquica la información y así poder conservar mejor y en mayor tiempo la información. Por eso que tan importante es hacer, por ejemplo, resúmenes, cuadros sinópticos, cuadros comparativos. Cuanto más ordenado, organizado está la información, oiga, mejor se conserva. Y por ende más fácilmente se recupera. Por lo tanto, la clave es el repaso de mantenimiento. Repito que es un repaso meramente mecánico. Repetir por repetir. En algunos casos sin sentido. Pero esa repetición sin sentido, poco tiempo se mantiene. No es como la memoria comprensiva, la memoria significativa, una memoria que tú, oiga,
o perdón, que una estrategia mnemotécnica que te permite conservar la información siempre y cuando que hayas entendido, comprendido la información. La clave, avión. Pasamos al siguiente. Pregunta 5. Sobre la memoria de trabajo. Resulta incompatible señalar que, pero primero, definamos qué es memoria de trabajo. Memoria de trabajo, memoria operativa. Memoria operativa. ¿Qué es? Poco por sentido común. Memoria que permite trabajar a la información, operar a la información, para poder entender algo, para solucionar algo. Entonces, ejemplos. Teoría ya dijiste. ¿Okay? Jóvenes señoritas, cuando usted está frente al examen de admisión, ahí tienes una pregunta de física, de química, de geometría espacial. Tú captas, registras la información, ¿sí? Codificas la información y esa información tienes que mantenerla. ¿Sí? Esa información que estás captando de tu pregunta de química, de física, tienes que mantenerla. ¿Sí? ¿Para qué tienes que mantenerlo? Para poder operarlo, analizarlo y así poder absorber una pregunta. Ahí está tallando la memoria de trabajo, porque estás trabajando la información que estás reteniendo ahora. Y no solo información de lo que estás captando ahora, sino también tomas en cuenta información del pasado. Por ende, hay una diferencia en la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. Pero sí también entender que la memoria de trabajo es parte de la memoria a corto plazo. Vamos a ver en función de... dice, se encarga de actualizar información almacenada en largo plazo. ¿Sí? La información, ¿no?, que necesitas para poder resolver algún problema, recuperas, utilizas del almacén a largo plazo. ¿Es un agente íntimamente vinculado a la memoria a corto plazo? Sí, ya lo mencionamos. Su objetivo es conservar información de lo que estoy captando ahora. Conservar. Por eso en el examen de admisión, ¿qué tan importante es tu memoria de trabajo? Porque te va a permitir conservar la información que está captando, tus ojos. Para que a su vez puedas trabajarlo, analizarlo, interpretarlo y resolver preguntas de examen de admisión. Tu memoria de trabajo juega un papel preponderante para el ingreso a la universidad. Suele verse afectado con el paso del tiempo, ¿sí? Porque esa capacidad de operar la información que estás reteniendo momentáneamente, por el paso de los años, va diluyéndose, va limitándose. Es un tipo de memoria implícita. En primer lugar, ¿qué es memoria implícita? Como ya hemos visto en el marco teórico, implícita es cuando nosotros recordamos de manera automática la información. En este caso, información de movimientos, información de emociones. Pero este tipo de información nosotros guardamos en la memoria a largo plazo. Y hemos dicho que la memoria de trabajo es parte de la memoria a corto plazo. Entonces, la D no sería. O sea, cuidado. Una cosa es que la memoria de trabajo coge información de la memoria a largo plazo y otra cosa es que sea un tipo de memoria a largo plazo. Tipos de memoria a largo plazo es la memoria implícita, la memoria explícita, la memoria semántica, episódica, etc.
Jóvenes, entonces no te olvides. No te olvides. La memoria de trabajo es parte de la memoria a corto plazo. Pero como ahí dice, una gran diferencia esencial entre ambas, o sea, entre la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo, radica en que la memoria a corto plazo solo hace alusión al paso del tiempo de retención muy pequeño. En cambio, la memoria de trabajo realiza una actividad mental con la información retenida. O sea, la memoria a corto plazo conserva la información, pero quien utiliza la información conservada, quien lo manipula, quien lo trabaja, quien lo opera, es la memoria de trabajo. Jóvenes, en términos de bases biológicas, cuidado. El hipocampo se encarga de la memoria a corto plazo, de conservar información que estoy captando, escuchando, mirando ahora. Disculpa, jóvenes. La memoria a largo plazo, su base biológica es el lóbulo temporal. Pero la memoria de trabajo, su base biológica es el prefrontal. El área prefrontal, que es parte del lóbulo frontal. Por ende, podríamos decir que la memoria a corto plazo, ¿no?, es parte de la subcorteza y la memoria de trabajo es parte de la corteza. Cuidado con él. Entonces, la clave está. La memoria implícita es parte de la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo es parte de la memoria a corto plazo. Pregunta 6. Los almacenes de largo plazo pueden ser variados. Algunos contenidos se depositan previa codificación lingüística. Mira, jóvenes, señoritas, repito, los almacenes de largo plazo pueden ser variados. Tenemos la memoria semántica, episódica, procedimental, emocional. Algunos contenidos se depositan previa codificación lingüística. ¿Quiénes serán? ¿Qué significa codificación lingüística? Que los contenidos que estoy guardando en estos almacenes, nosotros le hemos dado significado lingüístico. Se han guardado en códigos lingüísticos, o sea, en palabras mentales. O podríamos decirlo, lo hemos transformado, oiga, en palabras. Lo que hemos captado sensorialmente, perceptualmente, lo hemos transformado en palabras. Eso está guardado en este tipo de almacenes de largo plazo. En este caso, los tipos de memoria de largo plazo que pasan por dicha codificación son la episódica. Claro. ¿Por qué? Porque la episódica, en primer lugar, pertenece a la memoria explícita, a la memoria declarativa. Justamente, ¿por qué le dicen así? Porque es un almacén donde se conservan experiencias, vivencias, ¿no?, que tienen significación lingüística, que yo lo puedo recordar, puedo recuperar a través de palabras. Porque uno, cuando recuerda una experiencia, una vivencia, identificas cuándo y dónde lo has vivido, a su vez recuerdas el significado de esos lugares, de esas personas. Y para recordar el significado necesitas de palabras, y palabras es lenguaje. Por lo tanto, lo que has vivido
lo has transformado en códigos lingüísticos. Emocional. Por ejemplo, recordar un miedo, fobia, alegría o placer. Ahí no necesitas haber guardado con significado. Simplemente tú recuerdas de manera automática. Por eso el emocional pertenece a la memoria implícita, memoria automática. Entonces, esa no es. Procedimental, similar. También es donde guardamos conductas, acciones, hábitos motores, que no necesitas tener significado de ella para poder recuperarla. Simplemente recuperas de manera automática. No es consciente. Y ya dijimos de lo emocional. Y en la última, episódica y semántica. Semántica, mucho mejor. Ahí necesariamente la información que has captado, por ejemplo, de un libro, de internet, lo que dijo el profesor, lo has transformado en códigos lingüísticos, lo has transformado en palabras, en conceptos. Y eso lo has guardado. Por ejemplo, el profesor cuando de geografía utilizó su globo terráqueo, o el profesor de repente de psicología utilizó, de biología utilizó un cráneo, cerebro. Entonces esa información que ha sido captada por tus ojos, usted lo ha transformado en palabras mentales, en conceptos. Y la versión ellos recién lo ha guardado. Entonces, en síntesis, ¿qué tipos de almacenes no necesitan que nosotros transformemos la información que estamos captando en significados lingüísticos, en códigos lingüísticos? La episódica y la semántica. Jóvenes señoritas, recordar que se hizo una analogía entre el cerebro y una computadora. Que el almacén a largo plazo era como la memoria RAM de la computadora. El almacén a largo plazo codifica, oiga, en términos lingüísticos. Y específicamente la memoria explícita o declarativa, que viene a ser la semántica y la episódica. ¿Estamos jóvenes? Por lo tanto, la clave, clarito. Ahí, por ejemplo, vemos en la imagen el anciano que está recordando a través de las fotos su pasado, pero para ello tiene que entender qué significa los elementos que está viendo en la imagen, ¿no? Pero ese significado es gracias a las palabras, ¿no? Al lenguaje, ¿no? Desde un momento ha tenido que codificarlo lingüísticamente, esas vivencias que ha tenido, ¿no? Lo cual se ha guardado en su memoria a largo plazo, en su memoria episódica, ¿no? Y en otra imagen vemos donde el sujeto ha tenido que codificar todo lo que ha visto, escuchado, en conceptos, en leyes, en teorías, y todos ellos necesitan, oiga, de palabras. Es decir, haber transformado en códigos lingüísticos. Pregunta 7. Para que la persona pueda resolver una pregunta de la práctica, no solo basta con oír y entender la clase, sino que debe conservar dicha información para que posteriormente sea extraída de donde ha estado contenida y usada de forma pertinente. Sobre dicha conservación es correcto señalar que se da en la primera etapa de la memoria, ese segundo proceso secuencial se denomina evocación
implica el reconocimiento de la información pasada. Vamos a ver. Jóvenes, lo esencial aquí es que la información, para poder procesarla, trabajarla, necesito conservarla. Y se conserva en el proceso secuencial conocido como almacenamiento. Entonces, ¿qué voy a utilizar si no he conservado? ¿Pero por qué no he conservado? Porque no he codificado bien. No entendí la clase. Si no entiendo la clase, ¿qué voy a guardar? Y por ende en el examen, ¿qué voy a recordar si no he guardado? Por eso te vas dando cuenta que se repite lo mismo, ¿no? Hay una secuencia, ¿no? O sea, como ahí dice, codificación. Consiste en organizar y traducir la información. Por ejemplo, al estar en una clase de italiano, buscamos traducir correctamente lo que dice la profesora. O sea, cómo el idioma italiano uno lo transforma en el idioma castellano. Lo transforma en otros códigos, ¿ven? ¿Sí o no? Donde la persona entienda. Y de esa manera guarda y en otro momento, oiga, cuando desea, lo utiliza, recupera o recuerda. Y también entender de que en el almacenamiento, en la fase de almacenamiento, ¿no? Ahí está la memoria de trabajo. Porque el objetivo de esta es conservar información, pero para poder manipularla, trabajarla, operarla. Mira, jóvenes, nadie quisiera. Oiga, estamos frente a una situación de amenaza. No sé, terremoto. No sé, de repente un incendio o un robo, no sé. Nadie quisiera hoy. En ese momento esa información que estamos captando lo retenemos momentáneamente, ¿no? Pero de repente queremos manejar la situación, ¿no? Queremos enfrentar la situación, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos información, actualizamos información de experiencias anteriores, cómo hemos manejado, cómo hemos resuelto. Lo traemos al momento presente para trabajar la información que estoy captando ahora y así entenderla, comprenderla, procesarla y dar, oiga, una solución al problema. Y eso es trabajo de la memoria. Trabajo, valga la redundancia. Por último, la recuperación, que es sinónimo de evocar, simplemente de reactualizar. Por lo tanto, se están refiriendo a la fase de almacenamiento. Clave. Y por último, jóvenes, pregunta 8. Carlos Santana se dedica a tocar la guitarra hace varias décadas. Lo ha hecho tantas veces que siente que sus dedos simplemente se deslizan sin necesidad de que busque en su mente. Esto indica que los movimientos de sus manos al tocar la guitarra provienen de la memoria semántica, episódica, emotiva, procesal. Jóvenes, nosotros, ¿no?, desde que nacemos, estamos generando movimientos. Es más, nosotros traemos consigo movimientos, reacciones, conocidos como reflejos, que son acciones motoras involuntarias pero innatas. Pero ya en el proceso nosotros vamos aprendiendo conductas, por ejemplo, caminar, hablar, articular, comer, correr, saltar,
danzar, manejar un carro, etc. Pero eso parte de los reflejos sumado con la experiencia social. Vamos formando, oigan, conductas, hábitos. Es decir, ya conductas automáticas. Por ejemplo, para articular no necesitas pensar cómo vas a generar los movimientos de la boca, del labio, de la lengua. Para dar un beso, que estás concentrado a ver qué movimientos va a generar mi labio. No se va. O para caminar, ¿no? Imagínate, ¿no? Estás frente a un delincuente. O no sé, una persona X. Imagínate. Si en ese momento emprendes, oiga, el recorrido, aceleras. No creo que en ese momento vas a decir, a ver, ¿cómo voy a mover mis piernas? De manera automática, usted empieza a mover las piernas. Eso ya son hábitos. Son respuestas automáticas, involuntarias, pero aprendidas. Como lavarse los dientes, por ejemplo. O sea, estás de repente hasta conversando con alguien y estás lavando los dientes. Y ya no estás concentrado que tienes que mover los dientes. Perdón, mover los dedos, la mano. Entonces, esos son los hábitos motores que se conservan en la memoria procedimental. Memoria procesal. Memoria de hábitos motores. No te olvides, la memoria procesal o procedimental guarda conductas motoras inconscientes, conocido como hábitos. ¿Dónde estará un porcentaje de este tipo de información? En el cerebelo. Por eso el cerebelo permite expresar movimientos coordinados secuenciales automáticos. Y dentro de ellos no solo el movimiento de los pies de las manos, sino también la articulación. Entonces, como vemos, jóvenes, no, la memoria procedimental, su objetivo es conservar hábitos motores. El sujeto cuando recuerda lo hace de manera automática. No necesita pensarlo, concentrarse o estar consciente. ¿Estamos jóvenes? Por lo tanto, la clave es dar. Jóvenes señoritas, resumiendo, la memoria es un proceso cognitivo. Presente en el humano y también en los animales. Y claro, la computadora. Su objetivo es conservar, recuperar diferentes tipos de información. Recordar también que tenemos 3 almacenes conocidos como memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Y dentro de la memoria a largo plazo tenemos la memoria implícita y explícita. Memoria que de manera consciente yo puedo recordar información, y la otra, información de manera inconsciente, automática, que yo pueda conservarla y por ende recuperar. Bueno, jóvenes señoritas, muchas gracias por el espacio por el momento. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Cuídense y nos vemos en una otra oportunidad.